¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar qué es la meditación? ¿Cómo definirla? ¿Cómo atraparla en conceptos? Bueno, hay una práctica también en el Vedanta Advaita que a mí me gusta mucho, que es el neti neti, ¿no? Es el ni esto ni aquello, es acercarse a la realidad por descarte. ¿Descartando el qué? Lo que no es esa realidad. O sea, nos acercamos a algo que es muy difícil de definir, de carácter incluso inefable, descartando lo que no es. Y en este caso podemos empezar por ahí. Descartando lo que no es. La primera noción a descartar, efectivamente, es relacionar la meditación con la reflexión, con el análisis, con la interpretación, con todo el juego interpretativo mental, vamos a decirlo así. A veces nos sentamos, ¿no? Y decimos, venga, voy a meditarlo, voy a meditar sobre este asunto, voy a darle vueltas, voy a entrar en ello. Y efectivamente yo diría que la meditación va más allá de la reflexión. La meditación es capaz de observar la reflexión, es capaz de darse cuenta de todo el proceso del análisis, de la interpretación, pero no es el proceso en sí mismo, es el que observa, es lo que observa el proceso. Un malentendido es relacionarlo con la reflexión y otro sería con lo contrario, con dejar la mente en blanco. Pues bien, la meditación no tiene que ver ni con una cosa ni con la otra. No es reflexionar, pero tampoco es luchar por controlar la actividad de la mente. No es luchar por dejar la mente en blanco, no es luchar por cesar su actividad. Y efectivamente nos vamos a dar cuenta que en la propia práctica, cuando uno trata de controlar a la mente, efectivamente el controlador es parte de la mente. Cuando uno trata de luchar contra la mente, efectivamente se ve involucrado en una pelea dualista dentro de la mente. Por lo tanto, en definitiva, y por empezar así descartando estos dos malentendidos, la meditación no tiene que ver con la reflexión, con el hecho de elaborar contenidos intelectuales, pero tampoco tiene que ver con lo contrario, con el hecho de descartarlos, con el hecho de anularlos, con el hecho de apartarlos. Partimos de eso, no es reflexión, tampoco es dejar mente en blanco. Y dicho lo dicho, se puede comprender que cuando nos iniciamos en la práctica, pues efectivamente todos de alguna manera tenemos la experiencia de la pesadez de la mente, ¿no? De la pesadez de esa actividad, de ese continuo y recurrente rumiar y deambular y trajinar en la mente, ¿no? Y efectivamente hay algo en nosotros como que quiere desembarazarse de eso, porque al final digo, bueno, voy a practicar meditación, lo que decíamos antes, ¿no? Con el propósito de, no sé, de alcanzar un poquito más de paz o bienestar psicológico y emocional. Entonces es interesante advertir esto, ¿no? Advertir que hay algo ahí, hay como una pugna, ¿no? Por también liberarse de esa pesadez mental. Pero como digo, poco a poco vamos a ir descubriendo que la cuestión no es qué le hago yo a la mente, sino qué dejo de hacerle, que al final es en qué medida puedo dejar de alimentar su actividad. Así que esa es la cuestión. ¿En qué medida puedo dejar de alimentar la actividad de la mente sin necesidad de controlar la actividad de la mente? Esa es la cuestión. Otro malentendido, la meditación es una técnica de relajación. Claro, alguien dirá, la relajación es algo que sucede en la práctica, ¿no? En el fondo es lo que estamos buscando, relajarnos, aquietarnos, silenciarnos. Diríamos, sí, pero la relajación es un efecto de la práctica, no es el fin de la práctica, es un efecto natural. De hecho, la paradoja surge que cuando yo busco esos estados, cuando yo busco activamente, a través de cierto esfuerzo cognitivo o atencional muy intenso, esos estados, lo que estoy haciendo es introducir tensión y esfuerzo en el proceso. Y la relajación y la paz suceden cuando cesa precisamente todo esfuerzo. Al final es cuando cesa todo esfuerzo, toda lucha, toda búsqueda, esos estados emergen naturalmente. Pero no es el fin de la práctica, es un efecto. Otro posible malentendido, la meditación no es una práctica esotérica. La meditación es una práctica para todo el mundo. La meditación es un estado de conciencia connatural a todo ser humano. No hace falta ser iniciados en sofisticados rituales, en monasterios lejanos, no es ocultismo, no es algo paranormal, en fin, no tiene nada que ver con todo esto. Yo diría que es el estado de conciencia básico, el estado de conciencia ordinario realmente. Por lo tanto, yo diría que podríamos descartar cualquier noción, como digo, esotérica o paranormal. Es cierto que en la medida que se expanden los estados de conciencia, en la medida que se ahonda, que se abre, efectivamente también surge una percepción y una sensibilidad de la realidad, pues que a lo mejor en los estados ordinarios de vigilia pues no accedemos a ellos. ¿Qué significa eso? Que claro que pueden darse fenómenos que llamamos, por así decirlo, fenómenos psíquicos, fenómenos energéticos, fenómenos incluso extrapersonales. Pero eso no tiene nada de paranormal, simplemente son fenómenos que habitualmente a nuestros sentidos, a nuestros limitados 5 sentidos, pues no captamos en la vida ordinaria. Así que si emergen estos estados, pues los contemplamos con la misma naturalidad que contemplamos estos estados de los 5 sentidos. Son sucesos, son fenómenos de diferente vibración, de diferente frecuencia, ahí están. El mundo no es solo esta banda de conciencia, hay muchas más bandas de energía y de conciencia,
Y como digo, cuando eso acontece, pues se contemplan con total naturalidad, sin infatuarnos, sin inflarnos y sin perdernos en esos estados. Simplemente se contemplan como lo que es un fenómeno que está aconteciendo en la consciencia presente. Otra cuestión, la meditación tampoco es una ciencia exacta, es una ciencia, es un arte, es poesía, pero finalmente no es una ciencia exacta en el sentido de, no son matemáticas, no son hago esto durante tanto tiempo, durante tantas horas, durante este periodo y obtengo estos resultados. ¿Por qué? Porque cada ser humano es diferente, cada ser humano está en su propio proceso de conciencia, de desarrollo evolutivo. Cada uno va a vivir la práctica según su propio ritmo, según su propio desarrollo y según lo que le vaya ofreciendo el momento, según lo que a cada cual, bueno, pues la práctica nos vaya ofreciendo. Al final nos vamos a ir abriendo espacios de mayor tranquilidad, de mayor claridad, de mayor serenidad, de mayor lucidez. Sí, gradualmente eso va sucediendo, pero yo diría que eso sucede de manera muy inadvertida, vamos a decirlo así, no suele suceder en grandes saltos. De repente, ¡pum!, algo ha pasado y me cambia completamente la percepción, que también podría pasar, un cambio brusco y súbito, pero por lo general yo diría que opera a fuego lento, sin darme cuenta, un día advierto que hay mayor claridad, que hay mayor tranquilidad. Por lo tanto, eso va sucediendo y en un momento dado también contemplo cómo me relaciono conmigo mismo y con el mundo con mayor sensibilidad, con mayor empatía, vamos a decirlo así. Así que efectivamente no es exacta, pero el efecto es gradual y es a fuego lento. Otro malentendido cultural que también se aprecia a veces cuando observamos a alguien en meditación, en silencio, recogido, al final también surge como la impresión, que yo creo que es una proyección cultural, que es como que es una actividad egoísta, una manera elevada de mirarse el ombligo, ¿no? De ombliguismo existencial, ¿no? Que yo mime conmigo, yo encerrado en mí y el mundo aparte. Al final podría considerarse o percibirse como eso, ¿no? Que es una actividad egoísta en la que yo me refugio en lo mío, en mí y el mundo pues ahí queda, ¿no? Pues yo diría que justamente lo contrario. En la práctica no vemos a la mente ego o al ego como un enemigo, porque el ego al final es un fenómeno, una actividad, una función que está ahí también haciendo sus cosas, pero tampoco lo reconocemos como nuestro estado de ser natural. El ego es simplemente una actividad, el ego es un fenómeno, incluso un fenómeno un tanto ilusorio, pero bueno, ahí está, esa sensación, ¿no? De yo, tú, él, los otros. Al final hay una sensación de vivir el mundo en primera persona, al final hay una sensación de que todos estos pensamientos, todas estas sensaciones, todo este mundo orbita en torno a mí. Entonces, esa sensación, ahí está, es cuando uno se detiene a observarla es un poco fantasmal, vaporosa, ilusoria, pero ahí está. Y como decimos, la práctica no trata ni se identifica a ese ego, ni tampoco lo rechaza. Simplemente lo observa como una actividad más. Por lo tanto, cuando nos enfocamos en un estado de ser, un estado de conciencia que es más allá del ego, efectivamente podría considerarse como que es la práctica menos egoísta que existe. Al final, en esos estados de conciencia, lo que se advierte es un estado de comunión aquí con esto y un estado de comunión con la totalidad de la existencia, con la totalidad de las cosas, de todos los fenómenos, de todos los mundos y de todas las dimensiones. Y no es una cuestión intelectual, es una percepción clara y directa, es autoevidente, hay un vínculo, hay una conciencia de unidad con todo lo que observamos. Por lo tanto, como decimos, la noción de ser una actividad egoísta es errónea de base, porque lo que trata precisamente es de revelar eso que somos más allá de la actividad del ego. Otro malentendido suele ser el percibir la meditación como una manera de desconectar de la realidad, ¿no? Pues la imagen que utilizábamos antes, cierro los ojos, me recojo y me desconecto de la realidad. Es justo lo contrario, yo diría que la meditación no tiene nada que ver con la desconexión, tiene que ver con la conexión profunda. No tiene que ver con la frialdad, con la desconexión o con la separación. No tiene que ver con una forma o un ardiz espiritual para escapar de nuestro dolor. No tiene que ver con una forma de escapar de las complejidades de la vida humana. Sí que tiene que ver con un estado de conciencia que es capaz de relativizar todo lo que nos rodea, la vida que vivimos, no vivirla como un drama personal, en primera persona, muy importante y muy relevante, que es lo que decíamos antes, una manera de mirar el mundo desde ese ego que se cree, bueno, pues el centro de toda esta realidad y que todo lo que vive es súper importante. Al final, la meditación no es una desconexión, es una inmersión plenamente en la realidad, en los diferentes niveles de la realidad.
Cuando paramos, cuando nos aquietamos, accedemos a un nivel de quietud, de silencio y a veces incluso de ausencia de estímulos, de una vacuidad, pero que finalmente ese estado, que en el fondo es una plenitud connatural, pero desde ese estado volvemos a abrir los ojos, volvemos a este mundo y volvemos a irradiar esa conciencia y a irradiar esa empatía al mundo que nos toca vivir, a la vida del muñequito con toda su complejidad emocional y a la vida que nos toca vivir en la práctica. También nuestras relaciones humanas, a veces tan complejas y tan dinámicas. Por lo tanto, yo diría que la meditación no consiste en desconectarse de la realidad, en evadirse de la realidad, sino de sumergirnos plenamente en ella, de sumergirnos plenamente en la realidad que acontece, de mezclarnos con todas las cosas y de sentir esa sensibilidad que nos vincula a todo. Así que, en definitiva, la meditación me conecta a la realidad, no me desconecta. Y una última noción que se me ocurre es la de considerar la meditación como una práctica que pertenece a una religión o una tradición espiritual en particular, ¿no? Es como de gente religiosa, gente espiritual. Bueno, yo sí diría que tiene unas raíces espirituales. La práctica meditativa tiene unas raíces espirituales y, de hecho, aunque sea una palabra, pero efectivamente trata de revelar esa dimensión espiritual de lo que somos, esa dimensión no simplemente material o sensorial. Efectivamente sí, se puede utilizar esa palabra, pero también tener claro que no pertenece a ninguna tradición en concreto o religión en particular. Efectivamente, muchas tradiciones de Oriente y de Occidente la contemplan. En Oriente tenemos el budismo, tenemos el tantrismo, tenemos el taoísmo, tenemos el hinduismo. En Occidente ya no tanto, pero originalmente el cristianismo primitivo tenía sus prácticas de meditación, el islam sufi también tiene sus prácticas meditativas, los antiguos cabalistas también tienen sus prácticas meditativas, incluso diría que hasta ciertas prácticas chamánicas tienen sus prácticas de atención y en su día han incorporado estas prácticas de observación y meditación. Al final es un estado que comparten todas las tradiciones, pero no pertenece a ninguna en particular. ¿Por qué? Porque la meditación es un estado de consciencia inherente a todo ser humano y puedo acercarme a la práctica a través de alguna vía tradicional, espiritual o no. Así que para mí no hay ningún camino, ninguna vía, ninguna práctica específica que sea más correcta que otra. Al final lo que cuenta es cuál es correcta para mí, cuál me vale para mí, cuál está en coherencia con mi propia tipología, con esta singularidad y desde ahí a practicar y a disfrutar. Así que yo diría que esa es la clave, encontrar la vía que para mí resulte más sencilla, más natural a mi propio proceso vital y espiritual. Así que esta era la introducción, acercarnos a la meditación comprendiendo primeramente o descartando lo que no es, esos malentendidos, ese neti, no es esto, no es esto, no es esto, ni esto, ni aquello. Y desde aquí tal vez ya podemos aproximarnos a comprender lo que es. ¿Qué es la meditación? Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Namaste y buena práctica.